los saduceos hacen este planteo sobre la resurrección a Jesús. Los saduceos eran un grupo religioso, un partido religioso, un partido político también, que solo tenían como ley el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El resto no existía y no era importante para ellos, ni los profetas, ni los libros sapienciales, salmos, proverbios, nada más, solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El ámbito de trabajo era el templo porque eran sacerdotes, eran descendientes de Sadoc y por eso su nombre es saduceos. Estaban enemistados con los fariseos. Los fariseos era este otro grupo religioso con mucho más protagonismo en el Evangelio, que eran, se dice, un tanto más populares, porque el ámbito de trabajo de los fariseos no era el templo nada más, sino que era con la gente, y decirle a la gente lo que tenían que hacer y qué leyes tenía que cumplir, y señalar un poco, como decía Silvana hoy, con un dedo o con 2 al otro, diciendo qué tenía que cumplir y no mirando los dedos que lo señalaban. Eran parte de la aristocracia, ¿no?, de Israel y tenían una simpatía aparente con los romanos. Y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿No? Entendíamos domingos atrás los publicanos que cobraban el impuesto para Roma, entonces tenía que ver con la cuestión económica, pero ¿por qué había un grupo de israelitas simpatizantes o así medios ligados? Y era una cuestión de poder, porque eran parte de la aristocracia y porque si pensaban que los romanos se corrían un poco o les daban algo de libertad, ellos, como eran parte de la aristocracia, iban a poder recuperar el poder, ¿sí? Y por eso era esta relación cercana con Roma o con el imperio. El planteo que le hacen a Jesús aborda la ley del levirato y la resurrección. Y la ley del levirato decía que un familiar tiene que rescatar a aquella mujer que se ha casado y que no ha tenido hijos, porque si no, la herencia se pierde, ¿no? Y tiene que ser alguien que rescate a esa persona, a esa mujer y a su herencia, digamos, a la herencia familiar. Y en el planteo que le hacen a Jesús, un poco, digamos, era casi como tirado de los pelos que se dé todo esto en las mismas circunstancias que se lo plantean a Jesús, de una mujer que se casa con uno, no tiene hijos, muere el marido, bueno, el familiar que puede rescatar es el hermano que sigue, el hermano se casa, muere sin tener hijos y así van pasando, no es la viuda negra, ¿no?, pero parece que pegan el palo, todos van muriendo sin tener descendencia. Y el planteo es, bueno, y en la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? ¿No? Es un planteo raro porque los saduceos no creen en la resurrección. ¿Qué les importa? ¿No? ¿Qué buscan con la pregunta? O quieren correr a Jesús con la ley, porque la ley, el Pentateuco no habla de resurrección, no aparece la palabra resurrección. O están queriendo correr a los fariseos, con los cuales estaban enemistados, con la ley, usando a Jesús, ¿no? Y un manejo un poquito más retorcido, ¿no?, de poder exponer a los fariseos que creen en la resurrección, diciendo que la ley no lo tiene y que además si existiera, mirá el problema que habría, ¿no? Y se lo plantean a Jesús. Y Jesús responde la pregunta, pero siempre la respuesta de Jesús va un poco más allá, porque Jesús también recorre al Pentateuco, ¿no? Jesús, este grupo era defensor del Pentateuco como norma para su vida. Y Jesús dice, bueno, al Pentateuco vamos a ir. ¿Y a unas figuras simple y menor del Pentateuco? No. ¿Le trae a quién? A Moisés, digamos, el que de la mano de Dios efectuó la liberación del pueblo de Israel, el éxodo, ¿no es cierto?, de Egipto. Y le trae a Moisés, y Moisés que lo nombra a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no?, que después se transformó medio como en una fórmula. Pero son muertos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto mucho tiempo antes que Moisés. Entonces, ¿cómo es que el Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Y Jesús dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Que entonces estas personas están con Dios, ¿no? Y adquiere un cariz diferente. Este es el texto, ¿no? De esto estamos, sobre este pasaje estamos reflexionando, y yo voy a hacer dos reflexiones diferentes, pero que tienen que ver. Una sobre el matrimonio, que es lo que está en juego en este planteo que lo hacen y lo que responde Jesús, y el otro sobre la muerte, algo que adelantábamos al comienzo del culto. La institución del matrimonio, ¿no? El matrimonio, la institución matrimonial parece algo incuestionable. Si uno le pregunta a alguien si está bien casarse, y si la persona es creyente, va a decir, sí, está muy bien casarse, ¿no? Y si la persona quizás es un poco más mayor, va a decir, además hay que casarse, ¿no? El nieto que está de novio allá con la nieta nueva, pienso, a alguien le diría, ¿y cuándo van a formalizar esto? ¿No? No sé si la pregunta será qué intenciones tiene con mi hija, le dirán al nieto, a alguien, pero si no, esto está dando vueltas, ¿no? Todavía hay que casarse, ¿no? Hemos dicho esto, ¿no? O lo decimos. Y a veces también vamos al Pentateuco nosotros para defender la institución matrimonial. Y vamos al Génesis y encontramos ese versículo que dice, se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Y decimos, ¿no? Esa es la institucionalización del matrimonio en el texto bíblico. Y ya está. Y es así. Y Jesús dice otras cosas del matrimonio, porque a Jesús le preguntan por el divorcio y dice otra cosa, pero acá le preguntan casi de refilón y Jesús termina hablando del matrimonio. Y parece que esto de que el matrimonio es incuestionable, en este segundo plano después de la muerte, pierde ese ser incuestionable, como una institución que no se la cuestiona. Pero del otro lado, pasando la puerta, digamos, hay una situación distinta. No es que no van a estar juntos, pero es distinta. Es como que de alguna manera se pusiera en cuestión o se relativizara esta institución. Y pensaba lo que hemos hecho y hemos dicho como iglesia a lo largo de los años, porque a lo largo de los años hemos dicho cosas sobre el matrimonio. Y hemos pasado de decir, hay que casarse, y hemos pasado a decir, aquí adelante, hasta que la muerte, ¿qué? Hasta que la muerte los separe, y alguno lo vivía con alegría y alguno en algún momento del matrimonio lo vivía como una, ¿no? Como por favor alguien que me libre de esta situación, ¿no? Nos ha pasado. Y recién en los años 80, nuestra iglesia se animó a decir algo distinto sobre el matrimonio. Y se animó a decir que si el matrimonio no era un espacio de bendición para la pareja, podía interrumpirse ese vínculo, ¿no? Cuando en la sociedad civil se empieza a debatir en el Congreso la ley de divorcio, nuestra iglesia hace un proceso de reflexión, elabora documentos, esos documentos llegan a la Asamblea General y la Asamblea General elabora un librito amarillo, que después lo podemos buscar porque acá en la iglesia teníamos varios, donde se habla de por qué es una solución el divorcio. Por supuesto que no es una predicación a favor del divorcio, la del librito ni la que yo estoy haciendo hoy. Sin embargo, es entender que el matrimonio debe ser el espacio de bendición para quienes se han unido. Y que si por algo no es un espacio de bendición y no es un espacio en el que se te hace bien, por las razones que sean, violencia, celos enfermizos, daño, ¿no? Cualquier tipo de perjuicio, bueno, esa no es un espacio de bendición. No es el espacio que nos hace a vivir, que nos ayuda a vivir plenamente la vida,
¿no? Y de hecho yo recordaba alguna historia familiar donde alguien que había enviudado decían, bueno, de golpe parece que revivió, ¿no? La persona que quedó viva cuando está sola parece que está mucho mejor de lo que estaba antes. Me dice, ¿pero qué pasó? Y uno empieza a preguntar, y no, pero la otra persona era muy difícil. Y casi que parece una liberación, ¿no? Y hemos sostenido esto también, ¿no? Hasta que empezamos a tener una comprensión distinta y nos animamos a pensar un poco diferente, ¿no? Y cuando el Evangelio habla de vida plena, de vida abundante, lo vamos entendiendo que tiene que ver con esta vida, acá, plena y abundante. Vivir bien la vida y tener un compañero, una compañera que nos acompañe en ese proceso de plenitud de vida. Cuando se casó Mabel, Gwen estaba con Antonio, Gwen estaba muy movilizada porque iba a haber un casamiento en vivo e indirecto. No había visto nunca uno, entonces estaba muy contenta. Y me vino cuando terminó la bendición, yo dije, parado acá adelante, Antonio y Mabel pueden besarse. Y se besaron y todos aplaudimos y nos pusimos a cantar algo, habíamos armado para cantar. Y Gwen vino después, cuando terminó todo, muy enojada a plantearme que no le había dicho a Antonio, puede besar a la novia, ¿no? Porque son frases que se instalan, lo mismo hasta que la muerte los separe. Hoy empezamos a decir otras fórmulas que transmiten otras ideas también, ¿no? Que Dios los bendiga o que el amor perdure o que mientras estén juntos, ¿no? O otras formulaciones que nos animan a corrernos un poquito de algo que a veces parece una carga y una imposición, ¿no? Animarnos a pensar la institución del matrimonio también como ese espacio de plenitud de vida y que nos hace bien. Y lo que no haga bien no es el espacio de bendición que Dios sueña y quiere para nosotros y nosotras. Primera reflexión. Segunda reflexión. También, si la institución matrimonial a veces parece algo sagrado que no se puede tocar ni cuestionar, a veces también la muerte es una institución sagrada que no se puede tocar. No es algo que no se cambia, que no se toca, que no se cuestiona. La muerte tiene la última palabra. ¿No hemos escuchado esta frase? ¿No? Todos se pueden salvar de muchas cosas, pero de la muerte, ¿qué? Nadie se salva. Parece que alguien le está deseando la muerte al que le dice esto, ¿no? Si te podrás salvar de muchas cosas, pero de la muerte nadie se salva, ¿no? Jesús propone la muerte no como la última palabra, sino como la puerta de entrada a la resurrección. Y todavía Jesús no había resucitado, pero plantea la muerte como un espacio de vida y resurrección, como un espacio de encuentro y comunión en la presencia de Dios con quienes se nos han adelantado. De hecho, el problema de la ley del levirato y el caso que le plantean los saduceos no es problema para Jesús si va a ser esposa de uno, del primero, del segundo o del sexto, del último, ¿de cuál será? No importa, porque en ese plano, dice Jesús, no nos vamos a dar en casamiento. Viviremos de otra forma, juntos, pero de otra forma, diferente, donde la vida sea más plena todavía, ¿no? Más plena, donde podamos convivir de otra manera, donde no haya ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni tristeza, el espacio de plena voluntad de Dios en medio nuestro. Un espacio donde los vínculos y las relaciones se resignifican y donde se vive en la presencia plena de Dios. Así que me parece interesante que Dios nos acompañe y nos ilumine en poder cuestionar
aquellas cosas que a veces parecen incuestionables. Cuestionarlas. No es algo malo cuestionar, no está tirando por tierra, sino cuestionar, animarnos a cuestionar. El matrimonio era así, y así tenía que ser. Es así, y así tiene que ser. ¿O hay otra posibilidad desde el Evangelio, desde la plenitud de vida que propone Jesús? No, la muerte es así desde el Evangelio de Jesús, porque somos seguidores y seguidoras de Jesús. ¿Es así o hay otra posibilidad? No se puede repensar esto. No podemos animarnos a pensar. ¿Cuántas otras cosas diremos nosotros? Esto es así. ¿No? Habrá seguramente otras que como iglesia o como sociedad decimos, las cosas son así. No, terminantes, son así y no de otra manera. ¿Serán tan así desde el Evangelio de Jesús? Lo que hay que hacer en este caso es esto y nada más. ¿Será tan así? ¿O habrá la posibilidad de reflexionarlo desde el Evangelio de Jesús? Quiera Dios que su Espíritu nos ilumine, nos acompañe, nos anime a cuestionar aquello que tenemos que cuestionar, buscando que ese Evangelio de amor, de gracia de Jesús, que abre las puertas a poder reflexionar, que abre las puertas de la resurrección, ¿sí? Y que plantea ese espacio detrás de la muerte como un espacio de encuentro, de comunión, de bendición, sea también lo que anime y dirija nuestros pasos, nuestra reflexión y nuestro caminar. ¿Amén? Amén. Oramos a Dios. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, por tu evangelio. Gracias te damos por poder leerlo y reflexionarla en libertad. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que anime nuestro recuerdo, nuestro pensamiento de lo que acabamos de escuchar, para que aquella palabra que vino de vos la podamos guardar y atesorar y seguir meditando, y para aquella palabra que fue simplemente humana la podamos olvidar. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.